lo botamos de manera rápida, y normalmente tiene que ser más de 80%. ¿Ya? Y luego el segundo, el 3 segundos, obviamente ya el 20% que queda, pues, ¿no? Más de 90 incluso puedes botar aquel 90%, pero nunca menos de 80%. Nosotros agarramos entonces estos volúmenes de esta espirometría forzada que les he comentado y la dividimos. Capacidad vital forzada, versus. Y como los dos son más de 80, lo normal, o sea, lo óptimo debería ser 1, ¿no? ¿No? Porque es más de 80, ¿no? Más de 80 por ahí. Pero se ha llegado a un consenso de que sea más del 70% o en todo caso 0.7 esta relación. Y esta relación toma el nombre de índice de Tifenau. Ya, o sea, esa es la espirometría forzada, simplemente es eso. Ahora, les había comentado que viene una mamá preocupada porque su niñito ha tenido un episodio, ha estado corriendo y casi se le muere. Pero tú lo ves a Chivolo y está tranquilo, está respirando tranquilo, está juguetea. Y le hace su espirometría y sale con un índice de Tifenau de 80%. ¿La asma es una mentirosa? No. Recuerden que el asma es en crisis, no es en episodios. Así que tranquilamente el niño pudo haber tenido su crisis, se ha calmado y ahora está con una vía aérea normal, 80%. Pero tú no vas a esperar a que el niño tenga otra crisis para decir, ¿sabes qué? Y para tomarle su espirometría en ese momento y decir, ¿sabes qué? Este es asma. No, ¿verdad? Lo que tienes que hacer entonces es, estoy sospechando asma, pero este gracia me ha venido normal. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de inducir una crisis en este paciente para ver si es que tiene o no tiene asma. ¿Qué haces? Generalmente le das análogos de acetilcolina, que es la metacolina, por ejemplo, que es una acetilcolina. La acetilcolina, recuerdan que hacen broncoconstricción de la vía aérea. Si a mí me dan acetilcolina, yo no me voy a morir porque voy a hacer una broncoconstricción intensa. Hay otros mecanismos que regulan y todo, yo no. Pero a un paciente asmático dale acetilcolina y como les había comentado, como es totalmente hiperreactivo, este sí va a reaccionar fácil. ¿Ya? Va a ser una broncoconstricción intensa. Se dice que si de lo que está a 80% tú le das metacolina y baja más del 20%, por ejemplo, le has dado su metacolina, le tomas una espirometría, tu paciente está muriendo y ves si está en 50, ha bajado más del 20%, ¿no? Allá. Entonces yo digo que este paciente cumple un primer criterio de hiperreactividad. El primer criterio se cumplió, hiperactividad. Pucha, pero no lo sé dejar así, ¿no? Ahora, de lo que sea 50%, tú dices, ahora tengo que revertir a ese paciente que le metió su metacolina. Le voy a dar broncodilatadores. ¿Quién? Salbutamol, por ejemplo. Se le da broncodilatadores. Y cuando tú le das broncodilatadores y su índice de tifenado mejora más del 12%, digamos que le has dado broncodilatadores y lo que está en 50, ahora sube, no sé, a 69, por ejemplo. Ha subido más del 12%, ¿no? Entonces tú dices, allá. Si bien es cierto, era hiperactivo, pero ha revertido. Tú dices que ha revertido siempre y cuando suba más del 12%, porque si no sé, sube 5%, tú no puedes decir que ha revertido. Ha revertido cuando le ha dado broncodilatadores. Acá está, por ejemplo, aquí está la famosa prueba que todo el mundo nosotros no lo responde bien fácil. De los broncodilatadores, ¿no? A ver, la prueba de los broncodilatadores. Y acá de la hiperactividad, ¿no? Generalmente no se menciona, pero también está en los algoritmos para diagnóstico. Entonces, si tú a este chibolito le has hecho todo esto y terminas encontrando o demostrando que era un patrón hiperactivo y un patrón reversible, entonces tú dices, este niño es asma, por favor. Asma. ¿Cómo se llama cuando yo tengo una disminución del índice de tifenado menos del 70%? Es un patrón obstructivo, ya no se olviden, obstructivo. Nada más se le llama obstructivo cuando el índice de tifenado es menos del 70%. Patrón obstructivo menos del 70%, con hiperactividad y con reversibilidad, es asma, hasta que no se demuestre el contrario, es asma aquí en la China, en todo lado. Esperarían encontrar, por ejemplo, hiperactividad o reversibilidad en un paciente con EPOC, no, ¿verdad? Porque ya el EPOC es irreversible. Y no le van a hacer todo esto a un paciente con EPOC porque siempre sale con la clínica, ¿no? Es un fumador, que está expuesto, y de repente ya si está muy avanzado viene con sutura centonel, o sea, generalmente eso ya con fines didácticos, de docencia y todo, pues, ¿no? Ya, eso es lo que generalmente se encuentra en ese tipo de situación. Entonces dice un paciente de resultados, espirometría forzada, 92, valor de 64 y la relación sale 69. Ya, por 1%, nosotros decimos que estamos en un patrón obstructivo, ¿verdad? Obstructivo. De repente les quieren hacer confundir, pucha, 69, ya, métanle simplemente obstructivo, ¿no? Ya no filosofen mucho en ese tipo de preguntas porque me hacen a confundir.
Acá podría poner yo experimental forzada normal, ¿no? Ya. A ver. 6. Ya. Con el tiempo, la sangre almacenada bien. Con el tiempo, la sangre almacenada en el banco de sangre tiene que darse relativamente sin 2,3 difosforilisarato. ¿Qué efecto tiene esto en la curva de disociación de la hemoglobina? En la curva de disociación de hemoglobina. ¿Qué es lo que dice la curva? Lo siguiente. Generalmente nosotros tenemos una presión de oxígeno, ¿no? Una presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno yo tengo en mi arteria? Y una saturación de la hemoglobina. ¿Quién transporta mi oxígeno? La hemoglobina. Entonces, lo que hace esta curva es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo 40 de presión arterial de oxígeno, ¿cuánta hemoglobina he saturado yo a esta presión? Ya, es lo único que quiere decir esta curvita. Si yo tengo 50 o 70 de presión arterial de oxígeno, ¿ya cuánta hemoglobina he saturado yo? Por ejemplo, si yo tengo 70, digamos que yo he saturado 80% de mi hemoglobina. Algo así. Nada más relaciona la presión arterial de oxígeno y la hemoglobina, la saturación de hemoglobina. Y más o menos la curva es así, pues, ¿no? Más o menos a una PO2 de 60 terminan saturando ya el 90% de la hemoglobina. ¿Ya? Y acá también nosotros tenemos la P50. La P50 que también pregunta. La P50 te dice a cuánta es la presión parcial de oxígeno necesaria para alcanzar ya al menos un 50% de la hemoglobina saturada. Digamos que la PCO2 empieza acá en 30, ¿no? Ha sido necesario 30 de presión arterial de oxígeno para que yo haya podido saturar 50% de mi hemoglobina. Ahora el chiste es el siguiente. Esta curva de hemoglobina, cuando se va más para acá, o sea, para la derecha, o más para allá, para la izquierda. Sí, no, algo así. Ya. ¿Qué quiere decir que se va más para la derecha? Si se dan cuenta, necesito más presión arterial de oxígeno para poder saturar mi hemoglobina. O sea, cuando se va a la derecha simplemente recuerden que es menos afín. Y cuando se va a la izquierda es más afín la hemoglobina al oxígeno. ¿Ok? Traten de generar la siguiente analogía, miren. Para no estar memorizando lo de la hidrogeniones, que me desplaza la curva de derecha. Recuerden que a la derecha es menos afín y a la izquierda es más afín. O sea que la hemoglobina va a tender a unirse más al oxígeno, no la va a querer soltar cuando digo más afín. Y cuando digo menos afín quiere decir que la hemoglobina simplemente suelta el oxígeno, no lo quiere. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, imagínense que yo tengo acá mi vaso sanguíneo y acá tengo mi célula, ¿ok? ¿Qué ocurre? Digamos que yo, por ejemplo, mi célula está que altera su metabolismo, tiene un metabolismo elevado. No sé, yo estoy en una situación de ejercicio, por ejemplo, y mi célula, como está en una situación de ejercicio, termina generando una acidosis, ¿no? Como tengo menos oxígeno que le está llegando, termina generando una respiración anaerobia y termina generando una acidosis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aumenta los hidrogeniones o en todo caso disminuye el pH. Estoy haciendo ejercicio y acá está mi celulita. Digamos que estoy con fiebre, con una temperatura elevada. ¿Qué hace la temperatura elevada? También aumenta el metabolismo celular, ¿no? O sea, también aumenta entonces el consumo de oxígeno por parte de mi célula. ¿Qué más? Acá en todo caso, digamos que mi célula ya tira todos sus desechos. ¿Cuál es el principal desecho que tira? Por ejemplo, el CO2, pues, ¿no? Porque está que se genera un intenso metabolismo, elevación del CO2. Entonces, todas esas situaciones, elevación del hidrogenio, disminución del pH, aumenta el metabolismo, aumento de la temperatura, aumento del CO2, ¿qué va a querer? Va a querer que simplemente, ¿qué quieren hacer todos estos factores que le lleven más oxígeno, ¿no? Todo eso se soluciona con más oxígeno. La acidosis, o sea, la respiración anaerobia que me ha generado la acidosis, necesita oxígeno. El CO2 lo combato con oxígeno. Entonces, la hemoglobina, ¿qué es lo que quiere hacer? Simplemente la hemoglobina debe soltar su oxígeno, o sea, ser menos afín. O sea, desplazarla hacia la derecha la curva. O sea, todo lo que desplaza hacia la derecha la curva bota el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, aumento de los hidrogeniones, como les había comentado, disminución del pH, aumento del CO2, aumento de la temperatura, y una más, 2,3 difosforilisarato, o el difosforilisarato.
Ya, no se olviden del hipofosforilato, pero ya eso simplemente lo ponen. Esto ocurre en los tejidos. O sea, los tejidos necesitan que la hemoglobina suelte su oxígeno para que los pueda nutrir, ¿no? Es algo fisiológico. ¿Qué ocurre en el pulmón entonces? La hemoglobina, cuando llega hacia los capilares pulmonares, hacia el pulmón, lo que quiere es más bien jalar el oxígeno que sale de los alvéolos. O sea, en ese caso, la hemoglobina no puede simplemente botar oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno tiene que entrar a la hemoglobina. En el pulmón, entonces, lo que quiere la hemoglobina es unirse al oxígeno. Entonces, generalmente, la curva se va a la izquierda en la circulación pulmonar. ¿Ya? Y es todo lo contrario a esto, pues, ¿no? Disminución de los ciroquiniones, disminución de la temperatura, disminución del PSO2, etc. Nada más, simplemente recuerden esto de acá y la curva se sale sola, ¿no? Dice, con el tiempo la sangre almacenada en un banco de sangre tiende a quedarse relativamente sin 2,3 difosfoglicerato. ¿Qué efecto tiene eso sobre la curva de digestión de la hemoglobina? Como les he comentado, elevación del 2,3 difosfoglicerato hace que la curva se vaya hacia la derecha y disminución entonces en todo caso hace que la curva sea a la izquierda, pues, ¿no? A la izquierda Mowgli tiene tiene más bien mayor afinidad por el oxígeno. Desplaza la curva hacia la izquierda de modo que la movilidad tenga una mayor afinidad por el oxígeno. Así que acá que dice, a ver, no esto ya lo hemos hecho, de se recuerda. ¿Qué fue? Ya acá está. Dice, ahí no está. Ya. Un hombre de 60 años acude usted quejándose de fatiga, parestesias. Ya. Un hombre de 60 años acude usted quejándose de fatiga, parestesias hace un mes. No consume carne. Este es un caso, eso es un caso bien clásico de un paciente con déficit de vitamina B12, pues, ¿no? Paciente que no come carne y paciente que tiene fatiga, parestesias desde hace un mes. Siempre que tengan clínica neurológica, piensen en patología B12, ¿ya? La causa más frecuente, por ejemplo, de, de déficit de vitamina B12 es anemia perniciosa. O sea, es una patología autoinmune que termina generando destrucción de las células parietales para que no se produzca factor intrínseco. Y eso te termina